Con todo gusto. Bienvenidos amigos a este webinar sobre el dinero en el que nuestro expositor invitado, ustedes ya oyeron, Marco Lalama, topará varios puntos relacionados a este tema y entre ellos pues yo creería que las criptomonedas. Esta charla viene a ser muy oportuna y actual porque además coincide con la noticia de que El Salvador se convirtió en el primer país del mundo que adoptó al Bitcoin como moneda. A lo mejor sí van a tener ustedes preguntas y creo que como estamos un grupo pequeño va a haber la confianza para que se dejen ver la cara y prendan el micrófono y todos interactuemos, ¿no? Porque el tema realmente sí es muy interesante. Le voy a presentar a Marco, aunque algunos de ustedes ya son amigos que nos siguen fielmente y que siempre se conectan, así que va a ser súper rapidito. Eh, Espérenme un momentito porque un problema técnico aquí, un ratito. Hoy es un día raro. Perdón. A ver, bueno, Marco, como ustedes saben, es MBA, consultor independiente y profesor titular de la carrera de Administración de Empresas en una universidad de la ciudad. Y entre sus áreas de interés constan la dirección estratégica de organizaciones, las industrias creativas y el emprendimiento. Cuenta con más de 20 años de experiencia como docente universitario y también en las áreas que les acabo de mencionar. Y no perdamos más tiempo, iniciemos esta charla y creo que podemos interrumpirle a Marco mientras él va hablando, porque igual sí nos van a surgir algunas curiosidades con este tema del dinero, que además los puntos que él va a tratar son bien importantes. Y entre ellos está, por ejemplo, esto de en qué se diferencian el dinero y la moneda, cómo se crea la riqueza, el tema de la dolarización. Y sí, vamos a tratar finalmente esto de las criptomonedas, que que ya en algunos países se ha adoptado, aquí todavía no, pero estuvimos a punto de, esperemos que no. No sé, Marco ya nos va a explicar. Adelante, Marco. Muchas gracias, Rebeca, y muchas gracias a todo el público presente. Qué bueno que estemos. Como mencionaba Rebeca, podemos hacer esto al ser un grupo más pequeño, podemos hacerlo mucho más personalizado e ir conversando a medida que van pasando los temas. Entonces, por favor, cualquier pregunta o inquietud que tengan, si quieren abrir sus micrófonos o en su defecto ponerla en el chat, lo podemos hacer con todo gusto. Y bueno, en honor al tiempo y muchas disculpas por la demora, vamos a comenzar. Mi nombre es Marco Lalama y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es el dinero. Entonces vamos a ver 8 temas dentro de la charla: la producción o creación de riqueza, el trueque o intercambio, el dinero, moneda y criptomonedas, el Banco Central y la política monetaria, dolarización, cómo funciona un banco y ahorro, inversión y deudas personales. Entonces, vamos a topar este tema. Este tema lo vamos a topar desde una perspectiva eh, teórica, desde una perspectiva, nos va a servir mucho lo que vamos a hacer, pero antes de empezar, sí puedo advertir que este tema se puede complejizar mucho, al punto en el que hay diferentes teorías que no coinciden con respecto al tema financiero y el tema del dinero. Entonces, vamos a topar los temas donde hay consenso y donde no hay consenso vamos a dejar establecido lo que creen ciertos economistas y lo que creen ciertos otros economistas, porque en realidad, y creo que esto es el atractivo del asunto, es que aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que conocer, pero también hay algunos temas que en realidad nadie los conoce, o digamos simplemente hay interpretaciones bien diferentes de cómo funcionan las cosas. ¿Ya? Mi charla, la charla del día de hoy, está basada, gran parte de la charla está basada en este libro que voy a poner en cámara a este momento, que se llama Economía para Todos, de un economista colombiano que se llama Mauricio Galindo. Es una obra que ya tiene algunos años, está lamentablemente fuera de publicación. Yo la tengo, ya ha sido mi libro de cabecera en las clases que yo he dado sobre este tema. En realidad, si es que lo pueden conseguir en las bibliotecas y leerlo, es eh, una muy buena guía, muy buena guía. Entonces, el capítulo que tiene que ver sobre el dinero, aun cuando en este libro, que es realmente bueno,
y trata los temas de manera sencilla, aún así es el capítulo más complejo. Entonces, bueno, lo que vamos a tratar de hacer, y justamente la razón por la que hemos hecho esta charla, es para como que explicar algunos conceptos o algunas ideas de cómo funciona esta cuestión que es tan importante para todos y tiene diferentes connotaciones para cada persona, que es el dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, para comenzar, vamos a hablar un poco de la riqueza. Entonces, lo primero que vamos a entender es que la riqueza tiene que ver con la producción de bienes y servicios, ¿ya? La riqueza no es la cantidad de dólares que uno tiene, sino la riqueza es la cantidad y calidad de bienes o servicios que uno puede producir. Entonces, si uno piensa en esto y dice, bueno, ¿por qué hay personas que tienen unos sueldos muy grandes y por qué hay otras personas que tienen sueldos pequeños? Es porque las personas que tienen esos sueldos muy grandes venden un servicio que pocas personas pueden entregar y que además de eso es muy útil para ciertas empresas, ¿ya? Entonces, la riqueza a nivel personal tiene que ver con la capacidad que uno tiene de prestar un servicio, en este caso a las empresas, o en su defecto, si es que uno es emprendedor, en producir un bien o un servicio a través de un emprendimiento que sea valioso. Esa es la riqueza. La riqueza no tiene que ver con la cantidad de dinero, sino que el dinero es una representación de lo que yo puedo producir. Y desde ahí partimos, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos, por favor, que la riqueza tiene que ver con la producción. Y es rico el que puede producir los bienes más valiosos, bienes y servicios más valiosos. Entonces, puedo decir un bien muy valioso es un vehículo, por ejemplo, o un bien muy valioso es un domicilio, un edificio, si quiero decir. Un servicio muy valioso, por ejemplo, son los servicios de médicos o los servicios, qué sé yo, de consultoría financiera o ese tipo de cosas, ¿no? Pero la ecuación fundamental es esta. De ahí partimos. Y entonces empezamos por el ejemplo que voy a utilizar. Entonces, digamos que por un lado tenemos un granjero que se dedica a criar ganado y por otro lado tenemos un agricultor que se dedica a producir naranjas, ¿verdad? Entonces, el trueque básicamente es el intercambio de bienes entre sí. Entonces, el granjero, o digamos, sí, digamos el agricultor, eh, necesita una vaca, digamos, para que le dé leche. Y tiene naranjas, entonces dice, bueno, yo voy a llevar mis naranjas y la voy a cambiar por una vaca. Pero el problema es que el señor que cría ganado dice, bueno, ¿yo qué me hago con tal cantidad de naranjas? O sea, se me van a dañar. Entonces necesita usted darme demasiadas naranjas para yo darle una vaca. Al uno sí le conviene, pero al otro no le conviene. Y entonces de ahí nace el dinero, ¿verdad? El dinero es como un punto intermedio que facilita el intercambio. Entonces, vamos a hablar entonces primerito del dinero, ¿ya? El dinero puede ser de dos maneras. El dinero puede ser dinero mercancía o puede ser dinero fiduciario, ¿ya? Entonces, en la imagen podemos ver que de pronto en esa sociedad donde vivían el agricultor y el granjero, se utilizaba como dinero las pepas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces el, el agricultor podía vender sus naranjas y obtener estas pepas que le permitían guardar el valor de esas naranjas para cuando lo use, ¿verdad? Y de igual manera, el granjero podía vender su vaca y obtener estas pepas que pueden tener un valor por sí mismas o no, y sacar poco a poco la cantidad de pepas que necesita para consumir las naranjas. Entonces, esa es la primera función del dinero. La función del dinero es facilitar el intercambio, siendo como un punto intermedio eh, entre el intercambio de diferentes bienes, ¿sí? Y este dinero,
a lo largo de la historia ha tenido muchas formas. Entonces, ahí podemos ver unas pepas. En nuestro país se usó la concha spondylus, y muchas veces se han usado metales, ¿verdad? El punto está en que el dinero debe ser difícil de conseguir y todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que es valioso. Y entonces ahí es cuando eh, se, se genera los mercados de dinero, ¿ya? Vamos a ver, tenemos pepas, tenemos la concha spondylus y finalmente tenemos el oro, ¿verdad? Entonces, el oro es un dinero mercancía. ¿Por qué? Porque el oro vale lo que vale su peso en oro, ¿verdad? Pero la diferencia es que para yo usar el oro necesito tener ciertos parámetros que me garanticen, no todo el oro es igual. Entonces yo tengo que tener ciertos parámetros que me garantizan que la moneda que yo estoy recibiendo en realidad es de oro de buena calidad, tiene el peso que debe ser, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando nace la diferencia entre el dinero y la moneda. Cuando hablamos de la moneda, estamos hablando de que es una cuestión acuñada, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes la diferencia entre transar en conchas de spondylus, que son diferentes cada una de la siguiente, o con pepas, por decir algo, o incluso con onzas de oro o cantidades de oro frente a monedas de oro. Es diferente porque la moneda obedece a un patrón. La moneda, de alguna manera, le garantiza a la persona que lo tiene que esa moneda tiene una característica específica, es decir, un peso de oro son tantos gramos de oro y están acuñados por una sola casa que garantiza que esas monedas acuñadas por esa casa tienen esas características. ¿Ya? Entonces, ahí vemos la diferencia entre dinero, que puede ser cualquier cosa que una sociedad acuerda que va a servir para el intercambio, y la moneda. La moneda ya es acuñada. La moneda tiene un valor objetivamente medido. Y entonces, y ahí sí depende de qué casa emite la moneda para ver si yo le creo más o menos la garantía que esa casa me ofrece, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros en la gráfica, después de las monedas de oro acuñadas, pasamos nosotros al dinero fiduciario, que es los billetes. Es decir, en vez de tener yo las monedas acuñadas en mi casa que me pueden robar o se me pueden perder, yo prefiero entregar esas monedas a un ente que se dedica específicamente a la custodia y que me da un papel que dice, señor, tenga, usted aquí tiene 500 sucres y usted me ha dado los 500 sucres en oro. Y yo me quedo con un papel. Y entonces, eso mismo ha pasado con todos los miembros de una sociedad, y lo que tenemos nosotros ahora es que son papeles en vez de tener el dinero, la moneda acuñada, los pesos de oro, en realidad eso queda en una bóveda, y entonces yo básicamente empiezo a transar con un papel que representa la cantidad de dinero que yo tengo en el banco. No sé si hay preguntas hasta allí. No, yo creo que siga nomás, Marco. Con todo gusto. Y bueno, ahí entonces ya podemos comenzar a hablar de la criptomoneda, ¿verdad? Que es básicamente lo mismo. La criptomoneda es un código que existe en el ciberespacio, está alojado en un sistema de servidores que está alrededor del mundo, pero es un código, es un archivo de código. Y ese código es muy difícil de copiar. Sí hay personas que lo hacen, y eso se llama minería, ¿verdad? Entonces, la analogía es como meterse al mar a sacar conchas de espóndilos. Es lo mismo. Entonces, yo me meto al internet y comienzo a crear criptomonedas o bitcoins, ¿verdad? Pero eso implica que yo tengo que hacer un esfuerzo muy grande en términos de conocimiento
y inversiones muy grandes en términos de equipos y inversiones muy grandes en términos de energía para poder crear criptomonedas, ¿verdad? O la otra opción es simplemente que yo tengo dólares o euros o pesos o lo que uno quiera y cambio mis pesos a través de una billetera digital en un app. Digo, ok, de mi banco me voy a pasar $100 a esta billetera digital y esos $100 yo los voy a transformar a criptomonedas. Y entonces ahora ya tengo criptomonedas y los locales en el mundo digital que aceptan criptomonedas, entonces yo les puedo pagar con eso. ¿Qué gano yo? Bueno, es simplemente un juego de divisas, ¿no es cierto? Entonces, no sé si han visto ustedes, el Bitcoin ha tenido alzas y bajas muy fuertes. Entonces, de pronto, si es que yo compré Bitcoins cuando estaba muy bajo y después salió el señor Elon Musk a decir, yo voy a aceptar Bitcoins en mis locales para comprar Tesla, entonces ya los $100 que compré en Bitcoins, después de que salió Elon Musk, yo puedo vender esos mismos Bitcoins y me van a dar $200. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una criptomoneda y una moneda tradicional? Es que básicamente la criptomoneda existe solo en el ámbito digital. ¿Y qué es la criptomoneda? La criptomoneda es un código. Es un código, es un código. Imagínense ustedes un código gigantesco, alfanumérico, que no se puede copiar, dada su complejidad y la forma como se elabora ese código. Entonces, es un pedazo de código digital, no es físico, es un pedazo de información, si se quiere, que yo puedo intercambiar por naranjas, por música en línea, por autos Tesla, por servicios de Netflix, por lo que ya el mercado acepte. Entonces, ese es el punto con las criptomonedas. Creo que tenía aquí, por un acaso, si es que alguien está interesado, voy a pasar perdón, este enlace por el chat. Es un muy buen enlace donde se explica en detalle qué es el Bitcoin, ¿verdad? Entonces, ahí está. Pensemos entonces, hasta ahora hemos visto algunas cosas. ¿Qué es el dinero? El dinero es como un punto medio para facilitar el trueque, el intercambio entre naranjas y vacas. Necesito yo una unidad de cuenta que permite fraccionarla, que permite guardarla, ¿verdad? Y entonces, al principio, esto era rudimentario, se usaban conchas, pepas, sal, ese tipo de cosas. Después se comienza a utilizar los metales preciosos, el oro específicamente, ¿verdad? Y entonces, después, el dinero era oro, porque el oro ya es como más universal, ¿no es cierto? Ya me puedo ir de un continente a otro llevando oro y sé que me van a aceptar el oro. Pero ahí también había un problema, porque ¿qué calidad de oro? O sea, aun cuando yo tengo el oro y es más aceptado que la concha espondylus, y yo me llevo la concha espondylus, digamos, al Canadá, no va a haber quien me acepte. Pero si me llevo oro al Canadá, entonces sí va a ser quien me acepte. Pero sin embargo va a decir, ah, no, el oro de tal sitio es más valioso que el oro que viene del otro sitio. Entonces, para eso se buscan patrones objetivos y se acuña lo que viene a ser la moneda. ¿Ya? Entonces, la moneda primero era el metal precioso acuñado, eso quiere decir que tenía una característica específica y que valía su peso en oro y que sabíamos las características de ese oro. Y después, para no tener que llevar y reducir el riesgo de tener que llevar el metal se deposita en los bancos y los bancos dan billetes o papeles que certifican que yo tengo esa cantidad de oro. Entonces el banco tenía todo el oro de una sociedad y daba los billetes que representaban a cada quien qué es lo que le correspondía. Ese es el papel moneda. Ahora lo que tenemos es el Bitcoin. ¿El Bitcoin qué es? Yo puedo tomar el papel moneda, que en realidad también ya es un dinero digital, porque ya no es que tengo los billetes bajo el colchón, sino que los tengo acreditados en mi cuenta, es una cuenta digital, y yo puedo cambiar esos dólares por moneda digital.
cualquiera que ésta sea, el Bitcoin, ¿verdad? Entonces, solo para cerrar el primer tema, el dinero tiene tres papeles, ¿verdad? Tiene que facilita las transacciones, como hemos visto, es una unidad de cuenta, permite medir la riqueza. No es lo mismo decir yo tengo 10 vacas a decir tengo $1000, y permite guardar la riqueza. Es decir, los bienes por lo general se deprecian, entonces si yo tengo muchos bienes, de pronto no es tan bueno como tener parte de esos bienes en dinero en efectivo, ¿ya? O en dinero. Eh, y eso por el lado del dinero. No sé si hay preguntas hasta aquí. Sí, sí, Marco, yo tengo una pregunta. Eh, en el caso del Bitcoin, ¿cuál es el respaldo que tiene el Bitcoin? Porque el dólar, pues, en teoría tiene atrás la economía americana con toda la producción de bienes y servicios que, que esa economía, pues, produce. Pero en el caso de Bitcoin, ¿cuál es el respaldo que tiene? O sea, esa parte no está clara. Hay X cantidad de Bitcoins en el mundo, ¿sí? Digamos que hay 1000, ¿sí? Y esos 1000 Bitcoins pueden ser intercambiados por X cantidad de productos o servicios. Ese es el valor del Bitcoin. Entonces sale Elon Musk y dice, yo voy a aceptar Bitcoins ahora. Y entonces el valor del Bitcoin sube. ¿Por qué? Porque ahora ya hay más productos y servicios que se pueden adquirir con Bitcoins. En el mundo hay una cantidad fija de Bitcoins. Esa es la tecnología blockchain, ¿no es cierto? Que permite trazar desde el origen cada Bitcoin. De acuerdo. Marco, ¿pero eso es bueno o malo? Porque en el caso de El Salvador, por ejemplo, ahora que se ha adoptado el Bitcoin, eh, también se presta para evasión de impuestos, para fuga de capitales. Sí es un poco arriesgado también este tema. Por supuesto. Quién sabe, no sé las razones por las cuales están entrando en esta lógica. Pero nosotros vemos que el Bitcoin, que es porque hay muchas criptomonedas, ¿verdad? El Bitcoin, que es el más conocido, el que más curso tiene, el más aceptado, tiene unas fluctuaciones de valor muy grandes, ¿verdad? Yo me imagino que después del anuncio de El Salvador, que en realidad es una economía bien pequeña, entonces, en el concierto mundial no es que es una cosa así, como decir el Brasil va a hacer esto, que es una economía ya gigantesca. El Salvador es una economía bien chiquita, pero si es que El Salvador sale a decir esto, seguramente el Bitcoin subió de valor. Vayamos a pensar que algunas personas ya sabían que eso iba a pasar y se abastecieron de Bitcoins. Puede ser. Mm. ¿Pero qué es más seguro? O sea, ¿El lo dinero más seguro contante y sonante o los bitcoins? en este momento, Rebeca, el dinero. Pero esto no es algo que va a desaparecer. Claro. Entonces, si pensamos de aquí a 15 años, probablemente vamos a tener algunas criptomonedas que sean tan seguras como un euro, como una libra esterlina, y vamos a tener otras criptomonedas que sean tan seguras como, qué sé yo, la moneda del Perú. Claro, ¿Sí? Entonces, es solamente, gracias. la diferencia es que no hay un emisor, o en realidad no importa el emisor, porque la característica de estas piezas que se llaman criptomonedas, que ya dijimos que son simplemente códigos digitales que se almacenan, es como guardar un MP3 en mi computadora, en mi billetera. Eh, Tiene la tecnología que permite saber cuántas hay y de dónde salieron. Eso es todo. Entonces hay personas que comienzan como con cualquier otro bien, comienzan a comerciar con eso. Listo, muchas gracias. Con todo gusto. Y entonces aquí, y volviendo al tema de El Salvador, fíjense lo que tenemos, este concepto que es bien importante, la moneda de curso forzoso es, todo eso significa que todos los miembros de la sociedad están obligados a recibirlos como forma de pago. ¿Ya? Entonces, si es que en El Salvador están implementando el Bitcoin como moneda de curso legal,
no han usado el término curso forzoso, pero han usado el término curso legal. Eso significa que si yo tengo una deuda por mi casa y me acerco al banco y quiero pagar con bitcoins, me tienen que aceptar. Y si no, desaparece la deuda. Eso es el concepto de curso forzoso. Así es como se adopta una moneda. Listo. Entonces, bueno, ahora vamos un poco a hablar de cuál es el papel del Banco Central y cómo está funcionando la dolarización. Entonces, para esto yo les decía que, claro, el intercambio primero da origen al intercambio por un bien intermedio, que pueden ser la sal, las pepitas, la concha spondylus, que después de eso se va reemplazando por algo más eficiente, que es el oro. Y después del oro, eso se va reemplazando por el oro acuñado. Y entonces, que después el oro acuñado, en vez de estar depositado o guardado en las casas de las personas, se las deposita en un banco, ¿verdad? Y entonces, el Banco de Quito dice que tiene 100 monedas de oro que son mías. Y entonces yo con ese billete que dice del Banco de Quito, me voy a Ambato y quiero comprarme una quinta y le digo, vea, aquí dice que yo tengo 100 monedas de oro en Quito, pero el Banco de Ambato dice, verá, yo el del Banco de Quito sí le acepto, pero el del Banco de Pasto, de ese no le acepto. O del banco de, qué sé yo, de cualquier otra provincia, no le acepto. Entonces, ahí es donde se origina la idea del Banco Central. La idea del Banco Central es que ya los bancos como tal pueden recibir el dinero, la moneda, digamos el oro, pero no pueden ellos emitir los papeles que dicen que ellos tienen el dinero, sino que hay una sola autoridad en el país, que es, por eso se llama el Banco Central, que es el único que emite estos papeles. Entonces, ahí se da el inicio de una moneda a nivel nacional, porque ya los bancos, y ustedes habrán visto, me imagino, o si se meten en internet, que hace 100 años o 120 años tal vez, habían billetes de diferentes bancos, bancos privados, ¿verdad? Pero el problema era que los 100 pesos del Banco de Quito no valían lo mismo que los 100 pesos del Banco de Machala, me digo, por decir algo. Había un choque, todo esto tiene como finalidad facilitar el intercambio. Entonces, para que no haya eso, para ordenar la economía, y ahí vino una misión de Estados Unidos que se llamó la misión Kemmerer o algo así, que les instruyó a los banqueros del Ecuador en crear un banco central, que sea el único que emita sucres, ¿verdad? Y que les diga a los bancos, señores bancos privados, ustedes tienen las cuentas de sus depositantes. Presten ese dinero o pueden tenerlo si quieren, pero me pasan una parte de ese dinero y yo les doy los billetes. Y con esos billetes, cuando vengan los depositantes, ustedes les dan esos billetes, de tal manera que el mismo billete que se paga en Carchi se pueda usar en Machala. Y así. Entonces, ese es el origen del Banco Central. ¿Ya? Es unificar la emisión de moneda bajo un solo estándar. Entonces ahí ya la confianza no está en el Banco de Quito, o el Banco de Machala, o el Banco de Loja, sino está en el Banco Central del Ecuador. Ya va tomando más seriedad la cosa, ¿no? Entonces, bueno, ese es el origen o de donde nace el Banco Central. Ahora ya vamos a entrar en la parte de política monetaria. Entonces, aquí es donde se va a complejizar un poquito, no sé cómo es el tiempo. Aquí es donde se va a complejizar un poquito el tema, ¿verdad? La política monetaria, ustedes habrán escuchado, es potestad del Banco Central. Esto es principios de economía, ¿verdad? El Banco Central es quien maneja la política monetaria de un país. Todos los países funcionan así. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central lo que hace es regular la cantidad de dinero que hay en una sociedad, ¿ya? Entonces, imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que hay $100 que en el Ecuador existen 200
toneladas de oro. Eso es lo que hay, ¿verdad? Que están en los bancos. Y entonces, de esas 200 toneladas de oro, se han emitido, el Banco Central ha emitido $200, ¿ya? $100 están guardados en el central y $100 están circulando en la economía. Es decir, el central tiene reservas por $100 y hay $100 que están en los diferentes agentes económicos. Algunos los tienen guardados en el colchón, otros los tienen en los bancos privados, otros están usándolos para comprar y vender. Hay $100. Circulando $100 guardados. Y que en el Ecuador, recuerden que la riqueza es igual a la producción, se producen únicamente 100 naranjas, por decir algo, ¿bien? Si es que tenemos que la producción del Ecuador son 100 naranjas y hay 100 billetes circulando, vamos a ver que el precio de cada naranja es de $1. ¿Sí? No sé si se entendió esa parte. Ok. Entonces, la producción del Ecuador, 100 naranjas. Es todo lo que se produce en el Ecuador, 100 naranjas. Y hay $100 circulando. Entonces, si yo quiero comprar esas 100 naranjas, tengo $100 para comprarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el central dice, bueno, yo necesito que esto cambie, ¿verdad? Y yo necesito que, voy a poner el ejemplo al revés, pero bueno, yo necesito que los precios suban. Entonces, lo que hace el central es dice, bueno, yo tengo $100 guardados, voy a dejar que esos $100 entren a la economía. Ya voy a explicar cómo entran a la economía. Entonces, ahora hay $200 para la misma cantidad de producción. ¿Qué pasó con el precio? Si antes era una naranja, la producción es la riqueza, por $1, ahora voy a tener una naranja por $2. ¿Sí? Entonces, esto se puede hacer al revés también. Voy a hacer de nuevo el ejemplo. Digamos que tengo yo 100 naranjas, $100 al inicio, ¿verdad? Pasa un año y la producción de esos $100 al año subió a 110. Y tengo los mismos $100 en cambio. El central decide que no va a botar, no va a aflojar dinero a la economía. Se quedan los mismos $100, pero la producción creció a 110. Ahora, ¿qué pasó con el precio de la naranja? Si ahora hay más naranjas y menos dólares. ¿Alguien se arriesga a responder? Porque en el primer caso dijimos, bueno, hay 100 naranjas, ¿verdad? Y yo saco $100 más, hay $200, entonces ahora cada naranja va a valer $2, ¿verdad? Producción igual la cantidad de dinero. Hay más dinero, la misma producción, entonces la producción sube de precio. Ahora es el caso contrario. La producción se incrementó. Entonces tuvimos un buen año y en vez de producir $100, 100 naranjas al año, producimos 110 naranjas al año, pero siguen habiendo los $100. ¿Qué pasó con el precio de las naranjas? Vamos a ver, El precio de las naranjas disminuiría. Exactamente. Tengo más producción que dinero, o sea, el dinero, la cantidad de bienes es mayor que el dinero. Exactamente, perfecto. Entonces, eso es política monetaria, ¿ya? La política monetaria básicamente está monitoreando la producción de un país, ¿verdad? Y de acuerdo a la producción del país va o inyectando dinero a la economía o retirando dinero de la economía. ¿Ya? Esa es la política monetaria. Entonces, si ve que las cosas están subiendo mucho de precio, lo que tiene que hacer es retirar dinero. Pero si ve, en cambio, que las cosas no se están dando, entonces tiene que inyectar dinero, ¿ya? Y lo hace a través de lo que ustedes pueden ver a mano izquierda.
a través del encaje, a través de la tasa, la compra de bonos o la emisión. ¿Ya? Entonces, lo que hace el Banco Central es monitorear la producción y empatar cómo se está desarrollando la economía, que es la producción de bienes y servicios, con la cantidad de dinero que hay en un mercado. ¿Ya? Entonces, el encaje que es lo que acabo de decir. Las reservas que tiene el central y que suben o bajan por decreto, de acuerdo a qué es lo que quieren que pase en la economía. También pueden modificar la tasa de interés, la fija el central, y entonces si sube la tasa de interés, lo que va a pasar es que la gente va a pedir prestado menos. Antes me prestaban al 15, podía pagar, me subieron al 18, ya no puedo pagar, ya no me vuelvo a endeudar. Entonces eso limita la cantidad de dinero, ¿verdad? Puede comprar bonos, eso quiere decir, puede salir y decir, me interesan estos papeles, me interesan estos otros papeles, tenga los dólares que yo tengo y hay más dinero ahora en la economía y yo me quedo con esos bonos. Y puede, por último, decir, mando a imprimir tal cantidad de dinero y la voy a inyectar a la economía. Entonces, llame a la imprenta que está en Inglaterra y diga que me impriman $100 más. Y bueno, eso va y ya traen la moneda, no dólares porque no son nuestros, pero digamos sucres, y eso inyecta la economía. ¿Ya? Entonces, en nuestros países de América Latina, y es interesantísimo desde el caso de hiperinflación después de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó es que el gobierno tenía tanta presión para tener recursos que lo que hizo fue quitarle la independencia al Banco Central, poner una persona que responde a sus órdenes y emitir dinero. Emitir dinero para pagar a todas las personas a quienes debe. Paga y paga y paga dinero sin respaldo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Obviamente que los precios se disparan, porque están entregando dinero sin respaldo. ¿Qué quiere decir eso? Sin tener en cuenta cómo está el desempeño de la economía. Entonces, nos estamos extendiendo y no quiero, tampoco soy responsable con el tiempo, pero lo importante es entender esto. La política monetaria regula la cantidad de dinero que hay circulando en una economía, ¿ya? Y esa cantidad de dinero tiene que estar relacionada con la cantidad de bienes y servicios que se producen en esa economía. Si es que hay un desequilibrio de eso, entonces se genera la hiperinflación, ¿ya? En la experiencia de América Latina, el problema es que el Banco Central no ha sido independiente, no ha habido solidez de instituciones y los gobiernos de turno han maniobrado políticamente para poner personas en el central que obedezcan a sus órdenes. Entonces, el gobierno ha comenzado a cumplir con todos sus ofrecimientos, imprimiendo y entregando dinero sin respaldo, sin tomar en cuenta si la economía está produciendo o creciendo al mismo ritmo. ¿Ya? Y entonces, por eso es que en el año 2000 nosotros nos dolarizamos. ¿Qué quiere decir la dolarización? La dolarización básicamente quita la facultad de emitir dinero. El central todavía maneja el encaje. La tasa a la cual se presta dinero está vinculada al mercado internacional. Mal podría en el largo plazo nuestra tasa ir subiendo si en el largo plazo la tasa a nivel internacional va bajando, porque simplemente lo que va a hacer es que como es moneda internacional, como son dólares, van a llegar o se van a ir los dólares si es que hay una diferencia muy grande, pero todavía puede comprar bonos y todavía controla el encaje. Entonces, el punto de la dolarización y la razón por la cual nosotros hemos tenido una estabilidad financiera, no es estabilidad económica. La estabilidad financiera es porque el central no ha podido emitir dinero, cosa que sí hacía hasta el año 2000, con las consecuencias que algunos de nosotros recordaremos. Entonces, eso por el lado de política monetaria, así en muy cortito y muy específico. Como les digo, esto es un tema que se puede complejizar mucho. No hay mucho consenso en algunos temas.
y por eso es que algunos países tienen políticas monetarias exitosas y otros países no las tienen, ¿no? Pero esencialmente es eso. Esencialmente es que la cantidad de dinero de un país tiene que guardar relación con la cantidad de producción de bienes y servicios. Si es que crece la economía, debería crecer la cantidad de dinero que está en el mercado. Si es que decrece la economía, debería decrecer la cantidad de dinero que está en el mercado para evitar esos desequilibrios y guardar la estabilidad. Voy a seguir, salvo que hayan preguntas. No sé, amigos, si ustedes le quieren hacer alguna pregunta a Marco. No, yo creo que está bastante bien e interesante. Siga nomás, Marco, no importa. Si nos Con todo. extendemos un poquito, nos extendemos un poquito, no pasa nada. Gracias, Rebeca. Entonces, bueno, de aquí ya vamos pasando a la parte de política monetaria, que era lo más importante de la charla. ¿Cómo funciona un banco? Bueno, recordarán ustedes que los bancos nacen porque los bancos, a partir de los depositantes, es decir, los bancos lo que hacen es recibir las monedas de los depositantes y dar los billetes, ¿verdad? Pero con ese dinero el banco no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Lo que hace el banco es calcular y decir, a ver, de todos mis clientes que tienen depositados tal cantidad de dinero aquí, yo puedo prestar esta cantidad. Porque sé que esa cantidad no la van a retirar todos en un conjunto y la voy a prestar más caro. Entonces, yo le pago a usted por dejarme su dinero, en cuentas de ahorro le pago el 2, en certificado de depósito que me beneficia porque me deja la plata inmóvil más tiempo, entonces yo la puedo prestar más fácil, le voy a pagar el 3. Y si tiene una cuenta corriente que usted puede llevarse el rato que quiera, entonces ahí no le pago nada, ¿verdad? Pero está seguro su dinero conmigo y no con el banco de al lado. Y el banco de al lado dice lo mismo, ¿no es cierto? Entonces entre los banqueros hay una competencia por presentarse como los más confiables. Y entonces, con ese dinero que ellos captan del público, de sus depositantes, buscan clientes, buscan a quién prestar. Y entonces, así es como la economía comienza a producir. Cuando uno adquiere un préstamo, tiene dos usos, consumo o inversión. Es decir, si yo voy a un banco y necesito un préstamo, o lo uso para consumir, puede ser desde un viaje hasta un inmueble, todo eso es consumo, ¿verdad? O lo uso para invertir, entonces para ponerme un negocio. Entonces, si a mí me prestan, por decirte algo, $100, al 10%, yo después de un año voy a tener que pagar $110. Entonces, el negocio en el que yo voy a invertir tiene que rendir más de 110, porque si no, no voy a poder pagar todos los intereses del banco. ¿Sí? Pilas con eso, porque de ahí tenemos nosotros entonces algo muy importante, y es que cuando a uno le vienen y le ofrecen estos rendimientos espectaculares, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y en qué negocio están invirtiendo que les rinde el 50%? ¿Verdad? O sea, ¿cómo hace esta persona que me está pidiendo mi dinero? Porque no es que se lo va a quedar, sino que lo va a dar a una empresa real en algún punto que está haciendo tan buen negocio que le permite a este señor al que le doy quedarse con un margen y a mí pagarme más. ¿Ya? Entonces, eso es un tema que uno tiene que saber, ¿verdad? Este es el punto importante. Es decir, un banco o cualquier inversión como tal, yo doy el dinero, a cambio me dan un papel que me dice, en tanto tiempo usted va a recibir el dinero que me dio más una ganancia. Esa ganancia básicamente tiene que ser a partir de un negocio real. También puede ser especulativo, como el Bitcoin, por ejemplo, pero ahí no hay gran seguridad. O sea, yo no puedo ir a algún lado y decir, a ver, le voy a comprar Bitcoins, pero usted me asegura que después de un año el Bitcoin va a valer más. Eso no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, pilas con esto. La idea de que un negocio tiene que generar
más rentabilidad que lo que le está cobrando el banco. Y que el banco tiene que prestar a una tasa superior, eso se llama spread, a la que me está pagando a mí. ¿Ya? No sé si hay preguntas. Así brevemente. Ya. Para cerrar, ¿cómo todo esto me puede servir a mí? ¿Verdad? Entonces, primero hemos visto qué es el dinero. Y hemos visto que el dinero en realidad es la representación de la riqueza. Que la riqueza está en la producción de bienes y servicios. Y que un país es más rico no porque tiene más dinero, sino porque tiene más producción de bienes y servicios, al igual que una persona. ¿Ya? Después vimos que la política monetaria básicamente nace del Banco Central y que el Banco Central lo que tiene que hacer es administrar la cantidad de dinero que hay circulante en una economía y que esa cantidad de dinero esté en línea o equilibrado frente a la producción de bienes y servicios de esa sociedad. Si es que la producción de esa sociedad se incrementa, debería incrementarse la cantidad de dinero. Si es que la producción de esa sociedad disminuye, porque le pagó la pandemia, por ejemplo, la cantidad de dinero debería disminuir. ¿Sí? ¿En qué porcentaje y cuánto tiempo y cuál es la diferencia? Eso es política monetaria. Y ahí es donde cada economista ya tiene diferentes visiones. Para regular eso, el central tiene 4 herramientas: el encaje, la tasa, la emisión y la compra de bonos. En dolarización nosotros solamente manejamos el encaje, de alguna manera la tasa, ¿sí? Y bueno, la compra de bonos también. ¿Ya? Y finalmente, ¿cómo funciona un banco? Un banco originó porque la gente tenía que depositar la moneda acuñada en algún sitio y el banco entonces recibe esa cantidad de dinero y parte de eso lo presta para que personas o consuman, entonces compren un carro, una casa, una camisa, lo que se les ocurra, o inviertan. Y si es que invierten, entonces esos negocios tienen que generar más rentabilidad de lo que la tasa que tienen que pagar para el banco. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando, tipos de ahorro. ¿Cómo puedo ahorrar yo en un banco? Yo puedo ahorrar a la vista, a plazo fijo o hacer inversiones. ¿Qué significa a la vista? A la vista básicamente es, yo le doy mi plata y me la puedo llevar cuando yo quiera y ahí me va a pagar poquito. A plazo fijo, es decir, tenga mi plata 90 días, 180 días, 360 días y usted pactamos una tasa de interés y llegado ese plazo o me devuelve o yo le vuelvo a invertir. Pero no la voy a topar en un plazo fijo, ¿verdad? Y después yo puedo invertir. Yo puedo invertir en títulos financieros a través de las casas de valores aquí en Quito, o puedo invertir en negocios que a mí se me ocurren y que me parece que son buenos. Puedo comprar bitcoins, puedo comprar una máquina para hacer estampados, puedo comprar una aspiradora industrial, puedo y ponerla a trabajar, pero esas son las formas de ahorrar o invertir, ¿verdad? Y puedo hacerlo a corto o a largo plazo y puedo hacerlo por objetivos. Es decir, puedo ponerme una meta y decir, bueno, yo voy de aquí a un año, voy a ahorrar lo suficiente para tener la entrada de un carro. O de aquí a un año voy a ahorrar lo suficiente para comprarme la máquina de hacer helados y ponerme en heladería. Entonces, eso puede ser por objetivos. Después, aquí solo una corta cuña. A corto o a largo plazo, decir, bueno, voy a ahorrar un año para irme de viaje. Eso sería a corto plazo. A largo plazo sería, yo voy a ahorrar para en el futuro tener un fondo de retiro. Y dicho sea de paso, el ahorro a largo plazo prácticamente no existe. Cuando ustedes tengan ofertas de que ahorre conmigo 5 años seguidos y después de 5 años va a dejar su plata 5 años más y después va a tener un fondo de inversión y todo eso, eso va a ser prácticamente imposible, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque todos tenemos familia. Entonces, bien difícil decir, ¿sabes qué? No puedo ayudarte con la operación de
mi hijo no puedo ayudar con la operación de mi mamá porque tengo mi ahorro a largo plazo. Entonces, el problema del ahorro en dinero a largo plazo es que siempre, casi siempre, hay personas que lo logran, pero casi siempre van a tener en el largo plazo imprevistos eh, que probablemente van a interrumpir ese ahorro a largo plazo. ¿Ya? Entonces, si usted cree que puede hacerlo, solo piense que es súper difícil y que va a tener que tomar ese tipo de decisiones. Seguir ahorrando a largo plazo, pese a que, no sé, su hermano cayó enfermo, su hijo tuvo un accidente, su mamá tuvo algún percance, algún imprevisto, van a haber demasiadas dificultades para ahorrar a largo plazo, por eso es mejor endeudarse a largo plazo en un bien que mantenga su valor. Entonces, ese es el último punto, ¿no es cierto? ¿Qué deuda es buena? ¿Qué deuda es mala? La deuda buena es la que después de que yo termine de pagarle, el bien tiene todavía valor. La deuda mala es la deuda que sigo pagando después de que ya consumí el bien. Entonces, nunca debemos irnos de viaje. Preguntas, por favor. Elizabeth Cáceres nos pregunta, ¿en inversiones se puede retirar el dinero invertido o solo el rendimiento? Se puede retirar todo, pero hay penalizaciones. Mm. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para hacer? Le terminan pagando menos de lo que invirtió. Pero en el tema de los viajes, por ejemplo, sí, pues uno sigue pagando después de que ya regresó del viaje, pero en cambio sí valió la pena. Claro, es que no todo es plata en la vida. No, y, y es necesario endeudarse también, pues si no, no se adquirirían los bienes. Por supuesto, pero como le digo, o sea, prudentemente las deudas son la única manera de que las personas que no tienen grandes herencias ni capitales puedan mejorar su nivel de vida. Entonces, sí, pero hay que tener criterio. Hay que tener Y criterio financiero para hacerlo. Y de nuevo, como le digo, Rebeca, si usted conversa yo no soy un financiero, pero si usted conversa con una persona financiera, cómo lleva sus finanzas personales, yo le aseguro que no se endeuda para irse de viaje. 9 de cada 10 financieros no se endeudan para irse de viaje, pero los financieros son el 10% de la gente. claro. Máximo Velázquez dice, ¿qué opinas de la compra de acciones de la Bolsa de Nueva York? A ver, es importante esa, esa pregunta. Hay que comprar, todo depende del perfil de riesgo. ¿Ya? En el largo plazo, los fondos indexados siempre ganan en el largo plazo. Si usted quiere hacer plata de este año al próximo, puede ser que lo haga, puede ser que no lo haga, pero de aquí a 10 años de ley le va a rendir. Entonces, si tiene una platita y quiere invertirla en acciones, compre fondos indexados, porque esos de ley van a ganar. Fondos indexados. Pero si ya dice, ¿qué opina de la compañía X, la compañía Tesla, compañía Apple, compañía Google, compañía Zara o lo que sea? Eso no se sabe qué va a pasar. Entonces, los fondos indexados son una canasta que agarran las 500 mejores empresas y compran un montón de acciones de eso. Y uno compra acciones de ese fondo. Entonces está cubierto porque unas pierden, otras ganan, unas pierden un poquito, otras ganan un montón. Y en su conjunto eso siempre termina creciendo. ¿Por qué? Porque la economía sigue creciendo, siempre crece, ¿verdad? Pero en el largo plazo. Van a haber años en que no gane y van a haber años en que sí gane en los fondos indexados. Si quiere una acción en particular, buena suerte. Ahí no hay garantías. Alejandro Aldaz nos pregunta, al comprar un automóvil, ¿en cuánto tiempo se amortiza? Esa pregunta podría ser para la contabilidad de una empresa o para una persona natural. Alejandro, si nos lo puede aclarar, si quiere, enciende el micrófono y explíquenos. Alejandro, no quiere que le escuchemos la voz, Alejandro.
No sé, creo que debe ser personal, no lo sé. Ya, en el caso de una empresa hay leyes. Creo que son 5 años, no estoy seguro, pero un contador le puede decir en cuánto tiempo se deprecia. Entonces ese gasto lo puede cargar a la compañía. En el caso personal, o sea, básicamente hay autos que se deprecian muy poco y hay autos que se deprecian mucho. Entonces hay que ver el valor de reventa del carro y seguramente los carros que menos se deprecian son los que son más caros, no los van a encontrar más baratos, eh, pero guardan su valor. Y cuando llegan a cierta edad ya no se deprecian. Entonces, por ejemplo, el Nissan Sentra, ese es un muy buen ejemplo, o los Vitara Sí. también son un muy buen ejemplo. Llega un punto en el que los Vitara dejan de perder valor y se quedan con ese valor en el tiempo. Entonces, hay que ver los valores de reventa. Elizabeth nos pregunta, penalizaciones en inversiones. ¿Cuánto tiempo generalmente se acuerda para que no se nos penalice? O sea, a ver, a plazo fijo con un banco, verá, las inversiones a plazo fijo en banco, los certificados de depósito, pólizas de acumulación están cubiertas por el seguro estatal. Entonces, usted puede invertir según el tiempo, puede ser desde 90 hasta 360 días a una tasa pactada y lo que ahí le van a decir la penalización por retirarse antes, ¿verdad? Eso con los certificados de depósito en banco. Las inversiones como tal ya no están tan reguladas, o sea, tienen que cumplir ciertos parámetros, pero en realidad ahí ya depende de los términos de la inversión. O sea, eso hay que preguntar y ver que esté especificado en los documentos. ¿Alguien más que quiera hacerle alguna pregunta a Marco? ¿Y qué es mejor? ¿Tener una póliza a plazo fijo? Y más o menos en qué plazo, porque también corremos el riesgo de que haya un feriado bancario, por ejemplo. ¿Qué tiempo Ya, se recomienda tener hay, una póliza a plazo fijo, por ah, ejemplo? ahí hay dos estrategias que uno tiene que ver. Primero, las pólizas están garantizadas hasta cierto punto por el Estado, hasta cierto Ujú. monto. Entonces, digamos que usted tiene el doble del tope. Entonces, tiene que invertir en dos bancos, ¿no es cierto? Sí. Porque si invierte solo en uno va a perder, y pasa algo, solo le va a cubrir la mitad. Pero si invierte en dos bancos, está cubierto por, por la totalidad, ¿no es cierto? La mitad en el banco y la mitad Ujú. en el otro. Entonces, primero hay que ver el tope. Y después, la mejor manera de invertir, dependiendo de cuánto le exigen como mínimo, es ir escalando. Entonces, digamos que yo tengo 120 para invertir y el mínimo es 10. Entonces, invierto 10 a 90 días, 10 a 120, 10 a 150, 10 a 180, 10 a 210 y así. Entonces pasan los primeros 90 días y ya tengo mi primera vencimiento y le vuelvo a renovar hacia el último. Y entonces cada mes yo voy a tener un décimo, un doceavo, lo que sea, de mi inversión renovándose. Entonces, no es bueno poner toda la plata en un solo plazo, sino dividirla en vencimientos cada 30 días y averiguar el tope que está garantizado por el gobierno y no pasarse de ese tope, sino buscar otros bancos. O sea que hay que tener en varios bancos todo. En Un pólizas poquito en sí, cada porque banco, digamos. están hasta el tope, correcto, porque están Marco, ¿qué es garantizadas por el mejor? Estado. ¿Una cooperativa o un banco? Es lo mismo. Un banco es mucho más seguro. Así. Claro, la cooperativa es buena para endeudarse, aunque le cobran un poquito más, pero le dan más fácil, sin tanto trámite. Para depositar es del banco. Es mucho más seguro, está mucho más controlado. Listo. Bueno, se puede tener en una cooperativa y en unos dos bancos para tener Sí, una claro, es que reserva. seguramente la cooperativa le va a pagar más. Claro, es que también le dan una tasa de interés bajísima, pues si usted no pone tampoco a mucho tiempo, le dan una tasa de interés, pero de terror, que Por no va supuesto, a sacar nada. Pero por bueno, supuesto. ¿alguien quiere hacerle una pregunta más a Marco? Sin miedo.
sí deben tener alguna duda en el tema del dinero, ¿no? Hoy día la gente no está muy participativa. Pero bueno, Es un tema que genera mucho, o sea, es un tema complejo, como vieron, incluso siempre hay dudas, ¿no? Pero es muy importante saber sobre esto, muy importante. claro, sí. Este, la verdad es que ojalá en El Salvador les vaya bien, pues con los Bitcoin, con el Bitcoin. Sí, habrá que Porque, ver. porque O no sea, se es el sabe cuáles futuro, son las ¿no? verdaderas intenciones de Nayib Bukele tampoco. Entonces, Exactamente, entonces es exactamente. eso. No es que de por sí sea mala la criptomoneda, sino No, las intenciones del que está imponiendo eso. y además que todavía es una cosa naciente, entonces hay mucha especulación, hay Claro. mucha variación. De aquí a 15 años las criptomonedas van a ser una alternativa de pago más, algunas, y otras serán ahí exóticas. O sea, ¿Cuántas criptomonedas hay? Creo que como 6 o 7. no, creo que son miles. Tantas, sí, 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 pero creo que hay más un montón. conocidas, Yo solo conozco el Bitcoin el y he leído de, Bitcoin. de un par más. Ajá. Pero el Bitcoin también creo que... Ah, el tema del encaje bancario, nos está diciendo Elizabeth, que le quedó un poquito complicado el tema del encaje bancario. Con todo gusto. El encaje bancario es básicamente lo que el Banco Central exige que los bancos dejen depositados en el Banco Central. Entonces, digamos, el banco tiene $100 de los clientes, de sus depositantes, no clientes, perdón, de sus depositantes. De esos $100, el central dice, usted me tiene que dejar en encaje 30. Entonces el banco solo puede prestar esos 70, ¿verdad? Pero después el central dice, ve, necesitamos que la gente se endeude más para que haya más producción. Entonces el central baja del 30 al 20. Entonces ahora solo tiene 20 en el central y esos 10 que antes estaban en el central pasa al banco y el banco ahora ya puede prestar en vez de 70, 80. Así funciona el encaje. Ujú. Elizabeth, ¿quedó usted satisfecha con la respuesta? Sí. Bueno, no lo sé, ya nos... Sí, sí, muchas Sí. gracias. Gracias, Elizabeth. Qué bueno. ¿Alguien más que se anime a preguntarle algo? Ya estamos cerrando el webinar. Marco nos ha dedicado más tiempo esta vez que otras veces. Con respecto al endeudamiento, nos dice Alonso Anchapaxi, ¿cuál es el bien que al final de pagar la deuda ha ganado mayor valor? Bienes inmuebles. Eso es el, el, el único en realidad. Raro es otro bien que, o sea, va a quedar algún valor, pero con los inmuebles es como el único que tiene el chance de eh, que el bien valga más de lo que pagó. Por ejemplo, una casa que uno adquiere y le va haciendo algunas componendas, algunos arreglos, le va poniendo más bonita todavía la casa de lo que la recibió, esa casa va a aumentar su valor. El rato que usted la vaya a vender, la puede vender a un precio mucho más alto que lo que usted compró. Claro, y eso es porque eh, cada vez hay más gente. Entonces, como estamos hablando de 20 años, 25 años, mientras más gente haya, hay más demanda por la vivienda. Bueno, en esta época no tanto, verá Marco, porque para vender, si uno quiere vender, ahorita está bien difícil, por ejemplo, vender en Pero este momento. claro, pero estamos hablando de largo plazo, Sí. Rebeca. Es decir, Alejandro tiene esta pregunta. ¿Se podría adelante, esperar que el Bitcoin suba o baje a mediano plazo? las dos cosas. Eh, no se sabe, y esa es la gracia de esto. Eh, no hay que tenerle miedo, pero hay que saber qué es. Entonces, es una cuestión que está emergiendo. Es el más conocido de todas las criptomonedas. Eh, ya tuvo una aceptación por parte de Tesla, que es, y de Elon Musk, que es un referente. Después Elon Musk mismo se retractó. Ahora El Salvador dice que la va a aceptar. Quién sabe qué pase mañana. Entonces, si usted revisa el precio del Bitcoin al largo plazo, y creo que ya tiene 10 años esta moneda o más,
va a ver que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces es muy variable, muy volátil todavía. ¿En qué país tiene más aceptación el Bitcoin? No sé, me imagino que en Estados Unidos por el tamaño del mercado, pero en realidad no creo que el tema vaya tanto por un tema de sociopolítico, de países, sino más debería uno preguntarse qué nomás puedo comprar con bitcoins. ¿Y quién confía en los Bitcoins también? Marco, la billetera electrónica, ¿se acuerda que aquí se quiso poner? ¿Es lo mismo? Es básicamente lo mismo, solo que en vez de tener bitcoins tenía dólares. Mm, Solo que pero, claro, o sea, es como como dinero, dinero cuál era el virtual, asunto? digamos. ¿Cuál era el asunto ahí, Rebeca? Nosotros todos tenemos billeteras virtuales, o prácticamente todos, son nuestras cuentas de ahorros o nuestras cuentas bancarias, ¿verdad? Ujú. Pero esas cuentas bancarias están respaldadas por el banco privado. Lo que querían hacer es que el Banco Central sea quien maneje las billeteras electrónicas. Mm. Entonces, ahí nos iban a pagar con moneda electrónica y decían, no, el central es súper confiable, entonces su saldo vale lo que dice el central. ¿Quién confía en el Banco Central del Ecuador? Por eso es que no tenemos moneda. Entonces era otra manera de emitir, ¿verdad? Porque venía el gobierno y le decía al central, que no tenía independencia B, págale con monedas de la billetera virtual a estos proveedores. Y si es curso forzoso, ¿no es cierto? Entonces, las deudas, ¿qué es curso forzoso? Es que tienen que aceptar el pago en esa moneda, porque si no la deuda desaparece. Entonces, a estos proveedores que tenemos un montón, que les ofrecimos y ya nos dieron nuestras cosas, págales con la billetera del Banco Central. Entonces, ¿quién confiaba en eso? ¿De dónde salía ese dinero? Era otra manera de emitir. Claro. Bueno, Elizabeth aquí nos ratifica y dice lo querían hacer sin respaldo. Está bien. Bueno, tal vez alguien quiera hacer una última pregunta o no. Felipe, que estaba bien participativo al comienzo. No, solo se sonríe, Felipe. Bueno, sí, sí. El tema del Salvador, ¿no? Más allá que se haya decidido, que el presidente haya decidido que el Bitcoin sea una moneda de curso legal, yo creo que el tema tiene que ver también con confianza, ¿no? Si la población no confía, no va a ahorrar en esa moneda. Es como cuando aquí teníamos el sucre, la gente ya no confiaba en el sucre y todo lo que podía lo ahorraba en dólares. O en Venezuela la moneda de curso legal no vale nada y los que pueden se refugian en una moneda que confían, que es el dólar. Entonces, no sé si ese va a ser el caso de El Salvador, porque la mayoría de la población no creo que tenga tanto conocimiento del Bitcoin y aparte que, como tú mencionas, hay mucha variabilidad del Bitcoin. Totalmente, totalmente. La pregunta es, bueno, eh, ¿cuántos proveedores tendrá que pagar el gobierno de El Salvador y con qué les va a pagar? Sí. Correcto, correcto. Más bien, no sé si después va a haber ahí un camino para salir de la dolarización en El Salvador con esta medida. No sé si esa sea la intención. Sí, habrá que ver, pero sí. Solo el tiempo lo dirá. Ya vamos a ver la verdad, porque por ahora todavía el presidente de El Salvador tiene mucha simpatía, pues, ¿no? En este momento él está resultando muy simpático, es joven, es un rockero, muy carismático, pero estas cosas sí dejan pensando, sobre todo porque ya vivimos una realidad parecida por aquí. Así Pero es, bueno. Sí, así es. Bueno, en todo caso, muchas gracias a los amigos que se conectaron. Gracias como siempre a Marco. La verdad es que a mí me encanta, se aprende mucho con Marco. Podríamos repetir otros de los temas que ya hemos tratado con él y ojalá si se conecten más personas. Deberían ustedes poner bocas porque la verdad es que se aprende, es muy bueno escucharle. Yo disfruto mucho con estas charlas. Em, Les vamos a mandar solo a los que se han conectado, obviamente, la grabación de este webinar para que puedan repasar
y revisar lo que nos compartió Marco ahora, que me parece bien importante, y ya le voy a comprometer a él para otro tema. No sé qué hora es Con más todo gusto. conveniente para ustedes para conectarse, porque eso también creo que hay que ver. Si alguien me lo puede decir, si les resulta más fácil a las 5:30, a las 6, Yo podríamos creo, hacer a las 6 también. No sé si Marco puede, claro. Sí, sí, claro ¿Sí? que sí. sí, mi opinión es a las 6 sería una mejor hora, ¿Sí? la verdad. 6 en adelante, nos dice Alonso. Perfecto, entonces Marco, podemos cambiar la hora y hacer a las 6. Tal vez es más fácil Claro. para algunos de nuestros amigos también conectarse a esa hora. ¿Qué día es mejor también? Sí me gustaría saber porque normalmente aquí todos los días tenemos eventos de distintos temas, pero hay algún día que tal vez sea más conveniente para todos. Gracias, Mario, por el comentario. Siempre es información súper valiosa. Cualquier día a partir de las 6, nos dice Fernando Alzamora también. Jueves. Jueves Menos el mismo viernes. parece que es un buen día. Sí. Bueno, pues se les agradece a todos, que tengan una linda noche. Gracias, Marco, como siempre. Vamos a seguir en contacto. Ya vamos a ver si retomamos otro de los temas o si usted tiene otro tema. Chao, Fernando. Fernando es socio nuestro y también es un amigo del Colegio La Condamine. Qué bien. Fernando. Bueno, gracias a todos, que estén muy bien y ya les estaremos informando sobre un próximo evento con Marco. Gracias, Marco, como Fantástico. siempre. Muchísimas gracias también por la presencia y el espacio. Gracias, Elizabeth. Ya, Gracias. seguimos en contacto entonces y síganos, amigos, por favor.